Hola alumnos, ¿qué tal? Continuamos con el tema 11, con el tema de estadística y veremos en este vídeo resumen los parámetros estadísticos. Recordad que los parámetros estadísticos se obtienen a partir de los datos de una muestra estadística y son muy útiles, sirven para sintetizar o para resumir la información que nos viene dada a través de una tabla o a través de una gráfica. Veremos a continuación los parámetros de centralización y también los parámetros de dispersión. Empezaremos por los parámetros de centralización, que nos van a servir para saber alrededor de qué valor, de qué centro se distribuyen los datos que tenemos. Recordad como repaso cómo calculábamos la media cuando tenemos un conjunto de valores, sin una tabla, un conjunto de valores. Pensad, por ejemplo, en la situación de que queréis calcular la media de las notas de los exámenes de matemáticas del segundo trimestre. Pues muy bien, ¿qué hacéis? Si en el caso que todos los exámenes valgan lo mismo, que es el que vamos a suponer, sumáis todas las notas obtenidas y las dividís por el número total de exámenes que hemos hecho. Si habéis hecho 3 exámenes, sumamos los 3 exámenes y dividimos por 3 el resultado. Muy bien. Dicho esto en general, cuando tenemos un conjunto de valores sin tabla y llamamos a esos valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n, la media se calcula como el cociente entre el sumatorio de todos los valores dividido entre el número total de valores. Fijaos bien y recordad que la media se designa con una X y una barra encima. Esto que acabamos de explicar, de forma más formal, en matemáticas, se escribe como veis en la derecha. Es decir, la media es igual al cociente entre el sumatorio de los valores que tenemos y entre el número total de valores que tenemos. Vamos a ver cómo calculamos la media cuando tenemos una tabla de frecuencias de datos simples. Bien, en ese caso tenemos una tablita que nos dan los valores y nos dan las frecuencias absolutas. Recordad una cosa, la frecuencia absoluta era el número de veces que se nos repetía ese valor, ¿vale? Es decir, si por ejemplo hemos sacado 3 veces en 3 exámenes un 7, nuestra frecuencia absoluta de la nota 7 será 3. ¿Vale? Pues fijaos, cuando tenemos una tabla de frecuencia de datos simples, para calcular la media, se crea una nueva columna, que es esta de aquí. ¿Vale? ¿Y cómo lo calculamos? Pues bien, calculamos la media como el cociente entre el sumatorio de las frecuencias, de la multiplicación de las frecuencias por los valores dividido entre el número total de valores. ¿Vale? En definitiva, si os fijáis, lo que estamos haciendo es evitar tener que sumar muchos valores, ¿vale? Simplificar esas operaciones que hacíamos. Si tenemos 3 7, en lugar de sumar 7 más 7 más 7, lo que nos dice esta fórmula es que multipliquemos 7 por 3. Y si tenemos 2 8, 8 por 2. Y así, ¿vale? Son las mismas expresiones. Lo único es que cuando tenemos una tabla de frecuencias que tenemos muchísimos datos, simplificamos y lo hacemos mucho más rápidamente mediante el sumatorio de la multiplicación de las frecuencias absolutas por el valor correspondiente. Muy bien. Continuamos. Comentaros también que el sumatorio de esas frecuencias absolutas lo podemos escribir también como una n, que la n será lo que comentábamos, siempre dividimos por el número total de los datos que tenemos. Muy bien, continuamos. Vamos a ver un ejemplo que lo tenéis en la página 174 del libro y calcularemos a partir de una tabla, calcularemos la media. Bien, nos dicen que las puntuaciones obtenidas por 288 personas en un test están recogidas en la tabla adjunta y nos piden calcular la media. Bien, nos dan esta tablita, pues lo que vamos a hacer es lo que acabo de comentar, es añadir una nueva columna, esta de aquí, ¿vale? Que no es más que el producto de la frecuencia absoluta por el valor asociado, el valor correspondiente. Pues bien, 0 por 12
0, obviamente. 1 por 31, 31. Así sucesivamente. 4 por 48, 192. Y así, así. Aquí hacemos los sumatorios de esta columna y de esta de aquí. Y pasamos a calcular la media con la expresión que os daba antes. Tenemos ya el sumatorio hecho, por tanto, esto es esto, lo vemos aquí, y el número total de datos son 288. Por tanto, tenemos una media de 2,66. La puntuación media obtenida por esas 288 personas en el test es una puntuación media de 2,66. Continuamos. Pasamos ahora a ver los parámetros de dispersión. ¿Vale? Los parámetros de dispersión nos van a servir para medir cómo de dispersa es una distribución. ¿Vale? La clave de todo esto es llegar a medir el grado de separación de los datos respecto a la media que hemos calculado. ¿Vale? Y nos informan sobre cuánto se alejan del centro, de la media, los valores de la distribución. Bien, vamos a empezar comentando como parámetro de dispersión la varianza. Bien, la varianza se calcula mediante estas dos expresiones de aquí. Bien, observamos estas dos expresiones y vamos a intentar entender qué es la varianza. ¿Vale? Fijaos bien en esta primera expresión, que es esta de aquí. Bien, la varianza lo que representa es la media de los cuadrados de las desviaciones de los valores respecto a la media. Vamos a explicarlo bien esto. Fijaos que esto no es más, este sumatorio que veis aquí, me suma ¿qué? El producto entre las frecuencias absolutas y la desviación y el cuadrado de la desviación de cada valor respecto a la media. ¿Vale? En la práctica, lo que vamos a ver es que para calcular esta varianza resulta mucho más sencillo utilizar esta segunda expresión de aquí. ¿Por qué? Pues bien, porque bastará con añadir una columna más a nuestra tablita, que será esta, que será el resultado de multiplicar la frecuencia, esa columna multiplicaremos la frecuencia asociada a cada valor por el cuadrado de cada valor y la media al cuadrado, que ya la tendremos calculada, la media, por tanto solo será elevar al cuadrado. Bien, pasamos a ver otro parámetro de dispersión muy importante y veremos después la diferencia sobre lo que nos aporta uno y otro, que es la desviación típica. La desviación típica, muy fácil de calcular, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Una vez tenemos la varianza, la desviación típica simplemente es hacer la raíz cuadrada del resultado. Ya está. Vamos a ver con un ejemplo cómo calcular estos dos parámetros y también os comentaré una diferencia, una observación importante que hay entre los dos. También vamos a un ejemplo resuelto del libro porque así os es más sencillo seguirlo y lo tenéis también allí. Bien, nos dice que dada la siguiente tabla, calcular la varianza y la desviación típica. Bien, nosotros, imaginad que en este caso ya nos dan toda la tabla, ¿vale? En el caso que solo nos dieran estas dos columnas, tendríais que fabricaros, añadir estas dos, ¿vale? No tienen ninguna dificultad, ya lo veremos en los ejercicios, pero observad cómo se calculan los datos, si acaso comprobad alguno de ellos, por ejemplo, comprobad este si os da lo mismo, este otro, y creo que no tendréis problema. Vamos a calcular la varianza. A ver, una vez obtenida ya esta tabla con las columnas correspondientes, el cálculo de la varianza es casi automático. Lo tengo muy sencillito. ¿Por qué? Porque haciendo ya la tabla adelanto todo el trabajo. Bien, el sumatorio este de aquí lo tengo ya calculado mediante la tabla. ¿Lo veis? El número total de datos que tengo también es el sumatorio de todas las frecuencias absolutas asociadas a cada uno de los valores.
Y la media, que la media no tengo calculada, la he puesto ya directamente, también es muy sencillito de calcular. ¿Por qué? Recordad que la media la calcularía como ¿qué? Como 766 partido por 288, ¿vale? Si hacéis el cálculo veréis que eso da efectivamente el 2,66. Pues bien, haciendo los cálculos obtengo una varianza de 1,42. Bien, y la desviación típica, pues automáticamente haciendo la raíz cuadrada de la varianza me da un resultado de 1,19. Bien, fijaos una cosa que os quiero comentar. En este ejemplo resuelto del libro nos dan una tabla sin darnos mucha más explicación sobre qué magnitud estamos recogiendo datos, las unidades utilizadas, etcétera. Pero es importante que tengáis claro esta observación que os comento aquí, que la desviación típica es un parámetro mucho más razonable que la varianza. ¿Por qué? Porque la desviación típica nos la dan en la unidad que tenemos, que nos dan los datos y que tenemos la media. ¿Vale? Fijaos que la varianza, al elevar al cuadrado, las unidades que nos darán serán las unidades elevadas al cuadrado. Por tanto, nos puede resultar mucho más útil utilizar la desviación típica porque nos vienen las mismas unidades que tenemos la media y también los propios datos del estudio. Muy bien. Pues el último parámetro que vamos a ver de dispersión es el coeficiente de variación. Y bien, su cálculo resulta muy sencillo porque una vez lo tenemos todo, fijaos que simplemente es el cociente entre la desviación típica y la media. ¿Vale? Lo importante del coeficiente de variación es entender para qué nos sirve. Y nos sirve para poder comparar las dispersiones de poblaciones diferentes, de poblaciones heterogéneas. ¿Vale? Fijaos que puede ser que hagamos un estudio determinado que tenga una desviación típica, por ejemplo, de 5, y otro estudio también que por casualidad tenga una desviación típica también de 5. Pero claro, puede ser que esa desviación típica sea muy diferente en un caso que en otro, que no nos dé la misma información. Pues bien, el coeficiente de variación lo que nos va a indicar es esa variación relativa. Una desviación típica de 5 es mucho o poco respecto a ¿qué? Pues bien, respecto a una media de 12, la desviación típica va a ser una variación relativa mucho mayor que si la media que tenemos es de 35, 50 o 60. No es lo mismo esa desviación típica de 5 con una media de 12 que con una mucho mayor. ¿Vale? En el primer caso tendremos una dispersión relativa mucho mayor. ¿Vale? Pues ese coeficiente de variación nos da esa variación relativa y nos da una información que puede resultar muy interesante. En el ejemplo anterior os he realizado el cálculo, ¿vale? Observad simplemente que el cálculo es muy sencillito, ¿vale? Os he puesto ahí que me da un coeficiente de variación de 0,447, que también lo puedo escribir en tanto por cien como 44,7, ¿vale? Ya por último, y por acabar este vídeo, vamos a ver un ejemplo con tablas con datos agrupados en intervalos, que veíamos el otro día, que también se puede dar el caso que los datos los tengamos que agrupar en intervalos. Vamos a ver ahora cómo calculamos los parámetros. Bien, la pregunta es ¿cómo vamos a proceder ahora? Pues bien, vamos a asignar a cada intervalo una marca de clase, su valor central, recordad que la marca de clase era el valor central, y obtenemos la tabla de frecuencias con datos simples y ya procedemos exactamente igual como lo acabamos de hacer. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo resuelto de la página 175. Nos piden calcular la media, la desviación típica y el coeficiente de variación de una tabla que ya nos dan. Vale, fijaos que la tabla nos la dan distribuida en intervalos y nos dan las frecuencias, ¿vale? En concreto es la distribución de pesos en kilos, ¿vale? Pues vamos a hacer caso de las indicaciones que os he dado justo hace unos minutos, unos segundos. Bien, en primer lugar, calculamos las marcas, ¿vale? Las marcas de cada intervalo. Bien, ya las tenemos calculadas. Bien, iríamos calculándolas y las obtendríamos. Y
transformo la tabla que tenía en una que, como x sub i, tengo esas marcas, ¿vale? Las f sub i, las secuencias absolutas, son exactamente las mismas, ¿vale? Y me calculo mi columna de f sub i por x sub i, que ya hemos hablado, y también esta columna que la necesitaré para calcular la varianza que necesito para el cálculo de la desviación típica. Bien, hago los cálculos, los repasáis, lo hacéis sin mirar, os entrenáis vosotros, y con todos los cálculos hechos y los sumatorios correspondientes, ya calculo los 3 parámetros que me pedían, ¿vale? La media la calculo ¿cómo? Pues sí, como habíamos dicho, dividiendo sumatorio del f sub i por x sub i dividido entre los números de datos totales, 229. Y me da una media de peso de 77,1 kilos. Vale. Y no me piden la varianza, me piden la desviación típica, pero para calcular la desviación típica obviamente lleva implícito el cálculo previo de la varianza, que es esto de aquí. Vale. Lo calculo y me da una desviación típica de 11,2. Por último, calcularé el coeficiente de variación. ¿Vale? El coeficiente de variación me relacionará esa desviación típica con la media. Y obtengo como resultado un coeficiente de variación de 14,5%. Pues bien, eso es lo que os quería explicar yo en este vídeo resumen. Espero que haya quedado claro. Haremos unos cuantos ejercicios, pero esto se trata de practicar y sobre todo que seáis también muy organizados cuando hacéis las tablas, ¿vale? No es una tontería, las tablas hay que intentarlas hacerlas bien, todo bien claro, bien escrito y a qué corresponde cada columna, ¿vale? Si lo hacéis de forma ordenada, el procedimiento es sencillo y no tendríais que tener ningún problema. Y solamente una cosita antes de acabar. Bien, no lo he comentado, pero se os explica aquí en el ejercicio resuelto, y ya lo sabéis de otros años, que esta última columna, fijaos bien, para obtenerla, una vez tenemos la columna de las f sub i por las x sub i, para obtener la columna de f sub i por x sub i al cuadrado, basta con multiplicar por x sub i, ¿vale? Multiplicar por x sub i. ¿Vale? Por tanto, de aquí a aquí, ¿cómo paso? Multiplicando por este valor. De aquí a aquí, ¿cómo paso? Multiplicando por este valor. ¿Vale? Simplemente era eso y nada más. Muchas gracias.